Bienvenidos a Polos Opuestos. Colombia vive un agitado panorama político por estos días. Todo por cuenta de las elecciones al Congreso y a la presidencia, donde compite el actual mandatario con los demás candidatos. Está en la búsqueda de su reelección. En medio de este panorama apareció un debate profundo e interesante, la mezcla de religión y política. ¡Qué cóctel! Mucho se cuestiona sobre la forma como algunos pastores inducen las votaciones entre sus feligreses. La Iglesia Católica, a la que dejo bien claro que pertenezco, tampoco resulta indemne porque al procurador se le tilda de fanático y se le acusa de que por cuenta de su fe resuelve los temas de su competencia. ¿Hasta dónde son ciertos los hechos que causan estos escándalos? ¿Es un perseguido el procurador por hacer públicas sus convicciones? ¿Es conveniente que existan partidos que incluyan confesionalidad religiosa en su doctrina, como por ejemplo el PP de España, la democracia cristiana en Alemania, los hermanos musulmanes en Egipto, el Partido Conservador en Colombia, el MIRA también es confesional? ¿Hasta dónde conviene esto? En nombre de Dios, son muchas las guerras que hemos librado en la historia. ¿Deberían ser laicos todos los estados y neutrales en materia religiosa los partidos? ¿O es de la esencia de la democracia lo uno y lo otro? Para hablar de este tema tan espinoso, hemos invitado a Vivian Morales, candidata al Senado, es fiscal general de la Nación, es una mujer creyente, cristiana, siempre lo ha confesado, y vamos a ver qué nos dice Vivian. Hernando Gómez, buen día, que además fue un gran profesor para mí en la universidad, periodista, escritor, activista político, del cual hasta hoy no conozco su credo religioso. Bienvenidos a esta discusión tan interesante, tan actual y tan difícil. Vivian, usted, por ejemplo, que se confiesa cristiana, inclusive cuando uno la oye por radio, muchísimas veces habla de Dios y habla de su fe. ¿Cómo vive usted la política y la religión? ¿Cómo es su cóctel en esta materia? Bueno, Noemí, yo tengo una fe que es el eje de mi vida, de mis principios, de mis convicciones, de mis concepciones éticas. Pero entiendo también que lo público en una sociedad democrática tiene unos parámetros de ética pública que están marcados por la Constitución y las leyes que se dan los hombres en una sociedad. Entonces, el cristianismo lo llevo como testimonio, como una exigencia ética profunda. ¿Usted buscaría los votos de sus correligionarios o no? Claro que sí, yo aspiro que también los cristianos, conociéndome como cristiana, me apoyen electoralmente. O sea que sí hay utilización de la religión para la política. Lo que no lo hago es desde el púlpito, Noemí, porque yo no soy pastora, yo no tengo ninguna jerarquía en una iglesia y nunca me verá en un púlpito diciendo que voten por mí, que mi número es tal y que estoy de candidata al Senado. ¿Pero no es más púlpito un micrófono en una emisora hablando de votos y de religión? No, yo creo que el tema como cristiana nunca, es decir, siempre saben que soy cristiana, pero nunca he usado la religión o la iglesia para hacer proselitismo político. Hernando, su posición, es decir, el Estado laico y el Estado religioso, si la democracia de un país decidiera que el Estado es consagrado a Dios, como éramos nosotros antes consagrados al Sagrado Corazón, ¿usted qué opinaría sobre esta materia? Yo creo que lo que hay que evitar realmente en un Estado laico, un Estado moderno, un Estado de derecho, es la intolerancia fanática que conduce a la exclusión de los demás y a la imposición de creencias particulares, de comportamientos particulares sobre los demás. En eso creo que estamos afortunadamente de acuerdo en que debe ser la ley y que en un Estado moderno, un Estado de derecho, un Estado democrático, se caracteriza fundamentalmente por eso, porque todos aceptamos unas reglas de juego que son las que establecen la Constitución y la ley y nada más. Las religiones, algunas religiones y algunas personas religiosas tienden de hecho a reforzar esos valores. De hecho hay muchas expresiones religiosas, Vivian es una. Y hay sobre la tolerancia. Pero ¿usted qué opina, por ejemplo, del partido de la U, que escogió para encabezar su lista a Jimmy Chamorro porque presuntamente él consigue muchos votos a través de su religión y su liderazgo religioso? Yo creo que no es una buena idea. Dicho lo que he dicho, no es en principio una buena idea que la religión se utilice para movilización política. ¿Por qué? Porque las religiones monoteístas,
no todas las religiones, pero los monoteístas, cristianas, musulmanes y judías, por ser monoteístas tienden a ser excluyentes, tienden a ser, no quiere decir que todos los cristianos sean excluyentes, no, pero la historia está llena de ejemplos de gran intolerancia en nombre de la religión. Pero los que no creen en nada a veces son muy intolerantes con los que creemos. También hay intolerancia del liberal y del ateo muchas también veces. También hay secularismo intolerante. Sí. Por eso el mal no es la religión, el mal es la intolerancia. Eso es muy importante decir. Exactamente. Pero ocurre, eso es un hecho, lo que importa es la intolerancia, así no sea religiosa. Hay intolerancia, hay asesinatos en nombre del comunismo o del fascismo o de muchas cosas. Pero Jimmy Chamorro, por decir que es en lo que estamos para entendimiento de todos, no hay manipulación además del partido para conseguir los votos de él por la religión, es decir, de los que no son de su religión. Mira, el segundo problema que tiene, la segunda razón por la cual no es bueno en principio que la religión intervenga en política es porque la religión tiende a tener un control muy amplio sobre la vida de la gente. Particularmente las iglesias organizadas, las sectas, las confesiones religiosas organizadas, influyen mucho sobre la vida de la gente. Y es por naturaleza que son así, no son las únicas. Otra vez, el Partido Comunista influye mucho. Mucho más. Mucho más. Pero las religiones, en la medida en que tienden a influir sobre la vida de la gente, se prestan a un abuso. ¿Un abuso en qué sentido? En que la intervención a veces va más allá de lo religioso. Pasa, por ejemplo, a lo económico. Algunas de estas iglesias entran en relaciones económicas complejas con sus feligreses. Pero eso ya no es propio tanto de la religión misma como del abuso de algunos líderes, porque yo no creo que sea la esencia de la religión. ¿Usted sería amigo, por ejemplo, de que no se dieran exenciones fiscales para las iglesias? Yo sería amigo de la igualdad real, y en Colombia no hubo igualdad real, vivía el autor y la ponente de la ley de libertad de cultos. Yo digo, en Colombia pasamos de un concordato que era imposible a 500 concordatos. El Estado colombiano sigue apoyando las religiones de alguna manera, y aquí hay un problema muy complejo, que ya me comprende, porque hay religiones muy minoritarias, muy minoritarias. La ley de cultos, por ejemplo, excluye el satanismo, las cosas paranormales, los fenómenos parapsicológicos, con un concepto de que eso no es religión. Algunas personas en su conciencia dirán, bueno, esas son mis creencias. Lo que quiero decir con esto... Pero entonces, ¿usted qué piensa? ¿Que el Estado debería o no permitir exenciones tributarias como se dan hoy en día a este tipo de fundaciones, a todas? Yo creo que no se deberían permitir. ¿Y entonces la sobrevivencia? Bueno, ¿por qué razón? Yo creo, ¿por qué no se deben permitir? Yo creo, es un punto muy específico, sí. Pero, a ver, eso que es un punto menor realmente, en mi opinión es un punto menor. ¿Por qué? Porque hay algunas personas con creencias que consideran religiosas. Por ejemplo, en Colombia lo que ha habido es una gran deserción de la Iglesia Católica, fundamentalmente esas confesiones protestantes que llamamos nosotros. Hoy están creciendo, entiendo mucho, los pentecostales. No ha habido una deserción hacia el islamismo, o hacia el judaísmo, o hacia el budismo, o hacia el naturalismo, porque hay muchas otras religiones o confesiones religiosas. Entonces, en teoría, cuando el Estado da exenciones a las religiones, el problema que hay con eso es definir qué es una religión. Siempre hay un margen de discrecionalidad. Con todo respeto, porque puede haber gente que de buena o mala fe, y en Colombia a veces tiende a pasar, montan un garaje, como se dice, y con creencias, digamos, muy estrafalarias, porque es que las creencias religiosas por sí mismas son bastante estrafalarias. Desde el punto de vista racional para algunos. Punto de vista racional. Porque la ritualidad es una belleza, y la liturgia muchas veces, y la música nos aporta. Por eso. Es que yo creo que esto aquí lo que es muy dañino aquí es hacer afirmaciones simplistas. Porque además es muy complejo. Es muy complejo. Un universo muy complejo. Muy complejo, muy rico. Yo creo que cualquier afirmación simplista en esto es muy peligrosa. Exactamente. Yo creo que tenemos que tener claro cuáles son los males antes de echarle la culpa o no a la religión. La manera como yo lo veo es esto: hay ciertas cosas que no deben ser. La intolerancia, la violencia, la exclusión, el abuso de la gente para llevarla a fines distintos, el lavado de activos, si fuera el caso en Colombia. Esos son límites que son, creo que, claramente inaceptables. Y creo que debemos mantener la conversación ahí. Como tú lo has dicho repetidamente, y creo que todos estamos de acuerdo,
No solamente algunas religiones hacen eso, en nombre de muchas otras cosas hay intolerancia, hay lavado de activos, hay abuso de la gente, violencia, hay los mismos males. Es decir, sería simplista decir que toda la religión... Les hago una pregunta para no teorizar, sino que aterricemos en el caso colombiano. El señor procurador es visto por muchos como un perseguido político. Él tiene el valor de exhibir sus convicciones, de hacerlas públicas, de ser coherente con eso, y muchos piensan que lo persiguen porque él es claro con sus convicciones y que no las mezcla nunca con sus decisiones y con su competencia. Hay otros que opinan que no, que él es intolerante y que mezcla sus convicciones con sus decisiones. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que en el caso del procurador sí se ha visto, digamos, que el ejercicio de sus competencias ha estado matizada por sus convicciones religiosas, ha estado sesgado un tanto por sus convicciones religiosas, porque un funcionario público únicamente tiene la justificación del ejercicio de sus competencias cuando lo hace en estricto cumplimiento y apego a la Constitución y a la ley. Y en muchos casos sus propias afirmaciones, a veces más que sus propias decisiones jurídicas, se han visto con un sesgo confesional que a mí me parece inaceptable para un funcionario público. Uno tiene sus convicciones, uno ejerce de acuerdo con esas convicciones, tiene una ética. Yo, por ejemplo, tengo una ética cristiana, pero jamás como fiscal pude sustentar alguna decisión mía en algo distinto del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal. Yo tengo un jurista que admiro profundamente, que es Carlos Gaviria. Y Carlos Gaviria yo creo que es un agnóstico conocido y él inclusive ha escrito sobre más allá sobre el ateísmo y todo, y en sus fallos muy liberales y que se respetan mucho también trasciende un pensamiento, una ideología. Es decir, ¿dónde, en qué fallo puede ver usted que el procurador, por ser católico, eso le influye en el fallo? No en su vida, no en lo que diga, no, en su competencia, en su actuar. Por ejemplo, en el tema de la posición de la Corte Constitucional frente a la decisión del aborto. La Corte Constitucional tiene una posición que es obligatoria como órgano de cierre jurídicamente y tuvo la posición de definir que son 3 causales que permiten el aborto en Colombia. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, lo señalo como cristiana, pero la posición de la Corte Constitucional rige jurídicamente, Noemí. Y el procurador terminó acatando, ¿no? Pero durante mucho tiempo, ¿no? Durante un año, año y medio, usó muchos de los recursos de la Procuraduría para oponerse a la decisión de la Corte Constitucional. Hay otros mecanismos, es decir, se puede llegar a buscar un referendo para que el pueblo decida sobre ese tema. Se puede buscar una reforma constitucional, pero cuando hay un orden jurídico como el nuestro, hay que respetarlo. Claro. Estamos de acuerdo los tres. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos con esta materia que es tan importante. Hernando, tenemos 2 casos ahora al día, que es el caso del alcalde Petro y es el caso del partido Mira. Usted como profesor que ha sido de todas estas materias en ciencia política, ¿usted cree que hay influencia ideológica en las decisiones que se han tomado con el alcalde Petro? Yo creo que es, a ver, bueno, es un poco distinto de la religión. Yo creo que en efecto, mira, a ver, digámoslo de esta manera, siempre la conciencia de la persona influye sobre sus decisiones. Cualquiera que sea su creencia, influye. La base de la justicia consiste no en que el juez sea infalible, porque tal cosa no existe, no existe. Lo que queremos es un juez imparcial, imparcial, es lo más cercano. Siendo imparcial se puede equivocar. La confusión colombiana, me parece a mí, se grafica en el hecho de que el procurador toma la decisión judicial, o para justicia, en este caso derecho disciplinario, y la opinión pública se divide. Los que están de acuerdo con el fallo son enemigos de Petro. Y los que les parece que el procurador actuó justamente, los que creen que el procurador actuó justamente son adversarios de Petro. ¿Pero usted qué cree? Creo que esa es la politización de la justicia. Por eso, como usted es amigo del juez imparcial, ¿usted qué opina? Yo no soy el juez. No, pero yo le pido que... yo no tengo el conocimiento que tiene el procurador para tomar la decisión sobre Petro.
yo me tengo que atener a la decisión del procurador. Lo que sí te puedo decir como analista es que la Constitución ahí cometió un error formidable. Formidable. O sea, el procurador sí tiene competencia. Y la Corte Constitucional y la Corte Constitucional que ha aceptado repetidamente lo que yo llamé el monstruo, una columna, porque realmente es un monstruo. La Constitución del 91, esta historia es muy larga, pero fundamentalmente creó un procurador, creó un burócrata que controla a los otros burócratas con unos poderes que Vivian lo conoce muy bien. El Código Único Disciplinario le da unas facultades enormes. Y como sabemos todos, juzga, procesa, apela, es decir... Él y los anteriores, ¿no? Porque, todos tenían ese poder. Muy interesante, porque parte del sesgo ideológico de los funcionarios públicos se da con el tipo de cosas que escogen de sus funciones. Por ejemplo, el procurador podía estar dedicado a defender los derechos humanos, que también la Constitución le señala esa función. Este procurador, en todo su derecho, ha hecho mucho menos defensa de los derechos humanos y ha preferido concentrarse en la sanción disciplinaria. Ha preferido concentrarse en objetar proyectos de fallo de la Corte en estos temas cercanos a su conciencia religiosa, digamos, sobre todo, y en criticar las aproximaciones de amnistía o de indulto con las FARC. En lo que el procurador hace hay una marca ideológica, porque hay muchas otras cosas que podría hacer. Eso es inevitable. Yo no creo que nadie pueda librarse de su ideología. Entonces, y le hago una pregunta, Hernando, y el tema de los partidos que decíamos al comienzo del programa, que tienen confesionalidad, el Partido Conservador, los partidos en Egipto, en Alemania hay Partido Demócrata Cristiano, es decir, ¿usted cree que es normal en el mundo de hoy o usted es anticonfesional? ¿Usted cree que esos partidos no deberían tener fundamento religioso? Mira, de los partidos que mencionaste, son partidos que son de origen, tienen un origen religioso, pero la religión no es su principal tema. Tiene una agenda mucho más amplia que la religión. Pero la tiene. Tiene una creencia religiosa, pero tiene una agenda mucho más amplia que la religión. El único de los que se mencionaba al principio del programa, que es clara, casi que exclusivamente religiosa, es la hermandad árabe. Musulmana. Hermandad musulmana. Esos partidos... No es así. Perdone, Vivian. Sí, tiene otras tendencias. Es igual, lo que pasa es que nosotros no conocemos de ellos, pero sí, es cierto. Igual. Tiene razón en que... Sí, tiene razón. Sí. Pero digamos, ¿cuál es el problema en el caso del MIRA? Para ir al caso colombiano ahora sí, o el caso del C4, o el caso del Partido Cristiano, que son partidos basados en una fe religiosa. Es que son distintos, no creo que son, digamos, comparables. Que un partido como el conservador, por ejemplo, defienda unos principios católicos, o el Partido Republicano en los Estados Unidos se aferre a postulados, digamos, fundamentalistas cristianos, a fenómenos de partidos que surgen de iglesias, que tienen su movilización política y su razón de ser en ser la expresión política de una iglesia. Son distintos, porque en esos otros partidos, yo sí creo que hay partidos y los partidos políticos tienen todo el derecho de tener una reivindicación de principios religiosos, de ciertas doctrinas, y hablarle a la ciudadanía en general. Claro. Es distinto el debate a los partidos que se fundamentan únicamente en una iglesia, en estos fenómenos, digamos, nuevos que Colombia no conocía, sino que conoció después de la Constitución del 91. ¿Cómo, por ejemplo? Mire, los cristianos habíamos sido discriminados históricamente en este país, perseguidos. El Partido Liberal, en cierta forma, había defendido la causa de los cristianos por oposición al conservador que se identificaba con los postulados católicos. En el año 91, cuando se da la Constitución, pues la Iglesia cristiana despierta y dice, hay un espacio para reivindicar la libertad religiosa, y entonces toma una bandera, y me parece legítimo lo que hizo, es decir, vamos a jugárnosla en la constituyente, como lo están haciendo otros grupos de ciudadanos, cualquier otro grupo social, y vamos a reivindicar la libertad religiosa. Así es que aparecen los partidos de origen cristiano, sostenidos, digamos, por sus prosélitos o los miembros de las iglesias cristianas, y llegan a la constituyente. Luego vuelven, ya se vuelven un partido político. Yo entro al Congreso en nombre de un movimiento que es el de Unión Cristiana, con una misión fundamental, consolidar la ley de libertad religiosa, y lo hicimos. Pero es la libertad religiosa. La libertad religiosa. Pero también es el credo, Vivian, porque yo oigo todo el día en las emisoras el tema del credo religioso. Y además, pues acuérdense que acá, pues cuando la violencia, los padres, los católicos, desde los púlpitos
casi que daban la dirección de por quién se iba a votar. Pero yo en el mundo de hoy oigo, pero por el micrófono, muchísimo pegados a la fe y al credo, la convocatoria política. ¿Es eso bueno? Entonces, obviamente es un grupo que despierta y hoy es el 25% o el 30% de la población colombiana. Naturalmente tiene aspiraciones a que al Congreso lleguen personas que hablen por sus convicciones, que defiendan sus principios. Es que, por ejemplo, cuando te digo lo del procurador, yo no creo que un funcionario público en ejercicio de su función pueda invocar sus convicciones por encima de la Constitución, pero sí creo que un funcionario elegido democráticamente pueda tratar de representar allí esos principios. Claro. Es decir, que puedan elegir congresistas que sean antiaborto, y tienen todo el derecho, como congresistas, a buscar que, por ejemplo, haya una reforma constitucional y la manipulación en otro sentido. Vivian, esos son otros temas. Te quiero preguntar sobre eso. Ese es otro tema. Entonces, ese es el tema, digamos, de la política, que yo creo que es legítima la expresión política en una democracia de grupos que se identifican con principios y convicciones, por ejemplo, sobre familia, matrimonio, sobre el aborto, que vayan al Congreso. En una u otra dirección. No que si el funcionario público viene de eso, entonces vaya a ejercer su función ya con base en lo que manda la Iglesia, porque tiene que respetar la Constitución. Si me permite, es que yo creo que la diferencia fundamental es esta. Las reglas de juego hay que respetarlas. Si uno las quiere cambiar, hay unos procedimientos para cambiarlas. Exactamente. Eso fue lo que ocurrió en la Constituyente del 91. Las reglas de juego eran injustas contra los no católicos, clarísimamente. Los no católicos se movilizan, se organizan y cambian las reglas de juego. Y es necesario, es legítimo. Y hoy por hoy en Colombia, afortunadamente, las reglas de juego son de libertad religiosa y Estado laico. Esas son las reglas de juego. ¿Está funcionando bien? No. ¿Por qué no está funcionando bien? Porque, bueno, no está funcionando bien, yo creo, para hablar concretamente del caso de Mira, porque en efecto, estos son partidos que nacen más allá, que nacen de una iglesia particular, son una extensión de una iglesia particular, ¿cierto? Pero, perdón, ¿qué es una iglesia particular? ¿Cuál no es una iglesia particular? Me refiero a que estas son, como dice Vivian, estos son partidos que nacen de congregaciones religiosas de sus feligreses, cuya base electoral, cuya fuerza electoral son fundamentalmente sus feligreses, digamos, que es distinto del Partido Conservador o del Partido Demócrata Cristiano o del Partido Republicano. Son partidos, digamos, por ejemplo, Mira quiere decir al mismo tiempo una cosa política, movimiento integral de renovación absoluta. Renovación absoluta, quiere decir Mira, y también tiene un sentido religioso. Y económico. Pero la palabra Mira también significa de imitación radical del Altísimo. Eso es muy interesante, y ustedes entran y ven, es muy interesante, porque eso mismo muestra, me parece que es un detalle simbólico pero importante. Mira es una sigla política, pero también una sigla religiosa. Lo que está diciendo es que claramente se trata de un partido cuya base es casi que exclusivamente religiosa. Y la parte económica, yo quisiera que ustedes me hablaran de eso porque nosotros los católicos tenemos que pagar diezmos, no sé ustedes si tengan el deber moral y además pues que deberíamos hacerlo. No, diezmos se pagan o digamos se entregan por parte de los miembros de las iglesias voluntaria y libremente. El que lo quiera hacer, obviamente no hay obligación, una obligación civil que se cree frente a eso. Moral. Es una obligación moral, el que quiera lo hace, yo lo hago. Yo lo hago con mi iglesia porque sé que mi iglesia no tiene otra forma, el Estado no le da un peso a la iglesia cristiana. Vivian, no hay mucha manipulación económica, mucha abuso en otras religiones, en algunos, el tema económico por la iglesia y sobre a la que yo pertenezco, pero es natural que obviamente estamos hablando del tema de religión, que es un tema pues tremendamente difícil y es claro que sí se puede prestar para manipular ese tema económico. Mira, es el punto, no solamente la religión, hay otras maneras de manipular a la gente y de robar a la gente, muchas maneras, por supuesto. El problema con la religión, el tema o el riesgo con la religión, resulta otra vez de dos cosas. Primero, la tendencia a la intolerancia, porque la verdad existe y yo la tengo. La tendencia. Eso no pero es que, perdón, eso no es solamente la religión. El que no tiene la religión también dice, yo tengo mi verdad, que es no creer en Dios. Te repito, yo creo que no le podemos decir que solo las religiones ni todas las religiones. Exacto. Pero hablando analíticamente, ¿cuál es el problema entre religión y política? Que en la religión tiene dos tendencias por su propia naturaleza que la hacen difícil para la política. Una, las religiones, particularmente las monoteístas, particularmente las integristas,
tienden a ser intolerantes, no en Colombia, sino en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque es la verdad revelada por Dios, es la única verdad absoluta, y los que no son ateos y blasfemos, en la historia, estoy hablando de la historia, incluyendo la historia de Colombia, tenemos una historia de intolerancia religiosa. Y la segunda cosa peligrosa que tiene la religión, incluyendo la religión católica, todas las religiones, que tienden a tener un control muy grande sobre la vida de la gente, que en un sentido es legítimo, porque parte fundamental de la creencia, de muchas creencias religiosas, no de todas, es que son una forma de vida, una ética, y por eso la religión tiene tanta gente muy ética y gente que también, por ejemplo, hay congresistas ejemplares por ser cristianos, tiene eso de bueno, pero se le entrega a la religión, al obispo, al sacerdote, al pastor, al profeta, al líder carismático, una posibilidad de abuso muy grande. La mayoría, creo, esperemos, no abusan. Pero el riesgo de abuso existe. Tengo que mencionar el caso de la Iglesia Católica, pues el terrible escándalo de la pedofilia a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica, que es una cosa, para los que nos formamos dentro de la tradición católica, como tú dices muy lindamente, la belleza del ritual, el catolicismo de Santillana, que es el catolicismo secular, que no cree en Dios, pero reconoce el valor histórico del cristianismo. Fue sumamente duro eso. ¿Por qué? Porque el riesgo del abuso, de un abuso tan brutal como fue ese, innegablemente tan bajo, muestra, por supuesto, uno salir de ahí a afirmar que todos los católicos, o que solo los católicos, o que todas las religiones, sería falso. Claro, el problema es de riesgo, ¿no? Sí, pero ¿sí? También hay una generalización, yo les pregunto a ustedes, es nada más doloroso y más abusivo que un pastor, un sacerdote, claro, abusando de un niño. Pero la tendencia a la generalización y olvidar que hay pastores, sacerdotes, humildes, abnegados, dedicados, que es también muy triste, y pues, muy peligroso, y muy excluyente, porque pensar que los pedófilos están solamente ahí. Que con este debate también lo podemos ver. Yo, por ejemplo, salí a decir, por favor, sí, puede haber una sanción social a esta posición de discriminación que tiene esta pastora, pero de ninguna manera que se genere ahí una reacción contra la libertad religiosa, que sería gravísimo. Perdón, quedas con la palabra, me piden que hagamos una pausa. Indiscutiblemente es un tema difícil. Caer en generalizaciones y simplificaciones es demasiado fácil. Nos quedan 2 minutos, uno para cada uno de ustedes. ¿Cómo evitar lo que la democracia permite, y es que la religión y la política a veces estén juntas, que no sea abusivo el tema, que no sea una manipulación, que sea conveniente para la sociedad? Noemí, el remedio es el que debe aplicar siempre la democracia, y es que la democracia necesita ciudadanía. Necesita ciudadanos para ejercer los derechos y las libertades, y los ciudadanos se construyen cuando se derrota la ignorancia. Que el ciudadano pueda juzgar, por ejemplo, de todo este debate lamentable sobre el tema de esta iglesia de Mira, lo que creo que quedó de positivo es que la gente empieza a discutir estos temas, y con esto la ignorancia desciende y pueden escoger con mayor libertad, conociendo a fondo qué es lo que está pasando dentro de esas iglesias. Eso es lo positivo. ¿Qué es lo que quiere el negro, que hay detrás de todo? Yo creo, profesor. Sí, yo creo que es exactamente lo esencial, no solamente en esta materia, es saber distinguir y no simplificar y no estigmatizar. Hay que ser muy cuidadoso, porque todo esto, uno no puede decir que todas las religiones, hay muchas personas religiosas de un gran sentido ético en todas las religiones, algunas de los movimientos más hermosos de la historia de la humanidad, y es un gran motivador y tiene unos grandes valores psicológicos. Y al mismo tiempo, también es cierto que en nombre de la religión se cometen las atrocidades más terribles. Y que la ética no es exclusiva de las religiones. Y la moral es una cosa y la ética es otra. Los santos indios de Camí. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que por eso es la afirmación del Estado de Derecho, del Estado liberal. Es la afirmación de que tenemos que ponernos de acuerdo. Para evitar los abusos, por ejemplo, entre religión y política, hay que volver a la ley. La ley prohíbe robar, prohíbe robar. La ley prohíbe el lavado de activos. La ley prohíbe tomar dinero del público, captar dinero del público y no dar cuenta de para qué se gastó. Engañar. La ley prohíbe engañar. Esas son cosas que están prohibidas en la ley. La manipulación para el votante. La manipulación para el votante está prohibida. Entonces, aun cuando el Mira, si este fuera el caso, no fuera religioso,
el problema de Mira no es que sea religioso, es lo que el Mira haya hecho que viola la ley. Y es lo que la ciudadanía creo que tiene que aprender y las autoridades deberían enseñar. Muchas gracias a los dos, creo que nos enriqueció muchísimo este debate y vamos profundizando porque la decisión del voto tiene que ser mucho más consciente, mucho más profunda, más estudiada.